Dios les bendiga, muy buenas tardes. ¿Cuántos contentos están? Es una bendición estar en la presencia de nuestro Dios y sobre todo, amados hermanos, aprender de su palabra. Amén. Bienvenidos todos los que nos visitan hoy. Les invitamos a que siempre nos visiten. Dios quiere sembrar una palabra de fe, de esperanza, de libertad, de sanidad en cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y ora por mí? Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta hermosa tarde, yo quiero darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, amado Dios, porque tú nos has dado la oportunidad de estar congregados en tu nombre en esta tarde, Señor. Hoy, mi Dios, vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que tú estés abriendo nuestros oídos para escuchar la palabra viva, la palabra implantada, la palabra injertada que puede salvar nuestras almas, Señor. Así es que hoy declaramos un oído abierto y un corazón dispuesto para recibir tu palabra, maravilloso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Y amados hermanos, hemos estado aprendiendo durante estos días acerca de la sanidad y les decía la semana pasada, Dios conoce la necesidad de su iglesia, Dios conoce la necesidad de su pueblo y normalmente Dios está hablando a su iglesia, dando el alimento que el pueblo necesita. Y la verdad es que yo espero, como pastor, espero que la palabra que está siendo sembrada en su corazón, usted pueda ponerla por obra y que pueda estar alcanzando la promesa de nuestro Dios. Amén. Fíjate que la semana pasada hablamos un poco de lo que dice Marcos capítulo 7 en el versículo 27. Y en este pasaje aprendimos, amados hermanos, que el Señor Jesús, Él dijo que la sanidad es el pan de los hijos. Amén. ¿Se acuerda que la sanidad es el pan de los hijos? La sanidad es para el pueblo de Dios, es para su iglesia. Dios está muy interesado, amados hermanos, en tener una iglesia sana. Pero es importante que nosotros como iglesia estemos escuchando la palabra y estemos haciendo lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Amén. En el libro de Mateo capítulo 10 también aprendimos, esto lo vimos la semana pasada, que el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos y luego dice que les delegó o les dio autoridad y luego los envió y les dijo: por caminos de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo con ellas, díganles: el reino de los cielos se ha acercado. Echen fuera demonios, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. De gracia recibieron, den también de gracias. En estos dos pasajes, hay más, pero por lo menos en estos dos podemos ver que la voluntad de Dios es que su iglesia esté viviendo sana. Amén. Que no estemos caminando con enfermedades y dolencias, amado hermano, porque la palabra nos enseña que el Señor Jesús ya pagó con su propia vida. Ahora, quiero decirte lo siguiente, lo he dicho una y otra vez, que todas las cosas que podemos obtener de Dios debe de ser a través de la fe. Amén. La salvación la obtuvimos a través de la fe. El Señor, la palabra dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Acuérdate, la fe, a través de la fe nosotros alcanzamos la salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? Como 3.
Mire, ya sé que trae un cubrebocas y que aunque grite a veces no se escucha, pero si yo le pregunto ¿cuántos salvos hay aquí? Usted levante la mano con fuerza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos gritaron anoche porque el América anotaba goles? Mire, nada más 2, 3, 4. ¿Y a poco así le decía? Gol. ¿Cómo gritaba? Corrieron a la ventana, se azotaron así, levantaron las manos, patearon los muebles. La emoción era fuerte. Ahora imagínense si yo le pregunto ¿cuántos salvos hay aquí? Eso. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Está convencido, súper convencido de que usted es salvo? Ya se oyó menos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Gloria a Dios, porque sabes que el Señor Jesús ya pagó un alto precio para que tú y yo seamos salvos. Y también he dicho que la palabra salvo significa sano. O sea, Jesús no solamente nos salvó de la condenación eterna, nos salvó del poder del pecado, pero también dice la palabra que nos sanó. Entonces ahora, fíjate, todas las cosas las obtenemos a través de la fe. Sin fe no podemos tener nada de Dios. Si no hay fe, no vamos a poder alcanzar ninguna promesa de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra y a través de la palabra aprendemos cómo alcanzar las promesas. Hoy vamos a aprender, amados hermanos, cómo podemos alcanzar la sanidad que Dios ya ha provisto, porque Él ya la dio, pero tú y yo necesitamos alcanzarla, hacerla nuestra, tenerla. Y dice la palabra en Hebreos 10:38, esto se refiere a la iglesia, va dirigida a la iglesia esta palabra. Y en Hebreos 10:38 dice, mas mi justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas mi justo por la fe vivirá. Fíjate, desde el día que el Señor Jesús nos salvó, nos rescató, dice que a partir de entonces nosotros hemos sido llamados a vivir por fe. Amén. A través de la fe. Y también hemos aprendido que la fe la tenemos a través de el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que toda la iglesia, amado hermano, estemos estudiando la palabra. Porque cuando estudiamos la palabra, entonces tendremos fe. Entonces podemos alcanzar las promesas que Dios ya nos ha dado. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador y que Él da premios a los que le buscan. ¿Cuántos quieren tener premios? Regalos. Fíjate. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todos los que nos acercamos a Él creamos que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Yo creo que Él existe porque la palabra me lo dice y porque Dios ha hecho maravillas en mi propia persona. Ha hecho maravillas en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia. Dios ha hecho maravillas, por eso creo que Él existe. Amén. Pero ¿sabes qué? Que cada vez que conocemos la palabra, la enseñamos, la aplicamos y vemos las maravillas de Dios manifestándose. Por eso creemos en ese Dios vivo, en ese Dios poderoso, en ese Dios que ya dio su vida a través de nosotros, ya dio su vida para que tú y yo seamos bendecidos.
Acuérdate, todas las cosas que podemos tener de Dios es a través de la fe. Amén. Todos los cristianos debemos de estar caminando en fe todos los días. Te levantas, caminas, vas a tu trabajo, vas caminando en fe, creyendo a Dios, que te va a dar habilidad para poder desarrollar el trabajo que tú haces, que Dios te va a guardar en tu camino. Oiga, aquí ya no está la hermana Juanita, pero la hermana Juanita un día nos contó una historia tremenda. ¿Cuántos conocen a Juanita? ¿Cuántos la recuerdan? Nos contaba un testimonio, dice que ella venía en la micro y venía muy despierta y de momento, haz de cuenta que se durmió segundos o no sabe cuánto tiempo se durmió, pero cuando ella despertó, dice que había una pareja al lado de ella, donde la mujer o la joven le estaba reclamando a su novio o a su esposo que por qué no le había defendido, porque le habían quitado unas alhajas de oro. Y entonces, cuando Juanita preguntó ¿qué pasó? Se subieron a robar, pero ella en ese tiempo quedó dormida y no le quitaron a ella nada. Dice, ni supe a qué horas fue, quiénes fueron, solamente me dijeron, usted estaba dormida y a nosotros nos estaban quitando las cosas. Dios tiene cuidado de sus hijos. Fíjate que, entonces les voy a dar dos definiciones de fe para poder continuar con esta enseñanza. La fe es la certeza de lo que recibiremos, algo que aún no tenemos. Dice, la fe es la certeza que recibiremos algo que aún no tenemos, pero estamos seguros, amados hermanos, que vamos a tener, que vamos a alcanzar, que las promesas de Dios van a ser nuestras. Si estamos hablando de la sanidad, estamos orando y creyendo que Dios es poderoso y que yo voy a alcanzar la promesa de sanidad. Amén. La otra es fe, es estar plenamente convencido que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplirán. Amén. Yo estaba compartiendo hace unos días, cuando yo conocí del Señor, ya tenía por lo menos, creo que a 2 hermanos de sangre creyendo en la palabra, pero yo encontré una promesa donde dice, cree tú y toda tu familia será salva. Toda mi familia, desde mi padre hasta mi hermano menor, conocen de la palabra. ¿Se cumple la palabra? Pero aquí estamos hablando ahorita acerca de la sanidad. Fíjate, la fe es estar plenamente convencido que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplirán. ¿En quiénes se van a cumplir? Si tú tienes fe, se va a cumplir en ti. Amén. Porque acuérdate que todas las cosas se obtienen a través de la fe. Yo le creo a Dios y Dios va a obrar un milagro, Dios va a obrar sanidad en mi vida o en mi esposa o en mis hijos o en mis hermanos de la congregación, los que dicen, yo necesito ser sanado. Dios es poderoso para obrar en tu vida y en mi vida. Amén. Fíjate, vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia de 2 personajes. ¿Qué fue lo que hicieron para que ellos alcanzaran la promesa de sanidad? Y ahorita vamos a aprender algo. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5, del versículo 17 al 20. Lucas capítulo 5. Gloria a Dios, siga glorificando el nombre de Dios. Dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú le das la gloria, alabas su nombre. Cuando tú declaras y reconoces su poder, le das la honra y la gloria.
Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 5 del 17 al 20. Y dice de esta manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, y los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Y cuántos creen que el poder de Dios está aquí para sanar? Dice la palabra que cuando Jesús estaba enseñando, el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es algo que hoy debemos de creerlo, que Dios está entre nosotros. Acuérdate, Dios no le puedes ver, pero si tú tienes un espíritu receptivo, vas a poder darte cuenta que Dios está aquí entre nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra: y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, lo bajaron. Dice la palabra: hay 4 amigos, 4 hombres, tienen un amigo paralítico. Y sabes que ellos anhelan, ellos desean que su amigo paralítico sea sanado. Ya escucharon que Jesús está dentro. Y sabes que, y ellos saben que el poder de Dios está con él para sanar. Y llevan a su amigo y lo llevan en una camilla y tratan de meterlo, pero por la cantidad de gente que hay no pueden. Entonces, ¿sabes qué? Ellos platican entre ellos. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro amigo sea tocado por Jesús y él sea sanado, deje de estar paralítico? Entonces yo supongo que ellos quedan en acuerdo, le preguntan al paralítico y le dicen: oye, ¿te vas a aguantar si nosotros te subimos hasta el tejado? Fíjate, está en una camilla y lo suben y él dice: está bien, yo quiero ser sano, hagan lo que sea necesario. Si tienen que subirme y luego bajarme por allá, háganlo. Yo estoy aquí, no puedo hacer otra cosa, estoy paralítico. Pero si ustedes pueden ayudarme, háganlo. Y dice la palabra que subieron al tejado y de ahí lo bajaron hasta donde estaba el Señor Jesús. Y acuérdate, dice la palabra que el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es algo bien interesante. Tú y yo debemos de estar convencidos que el poder de Dios está aquí para sanar. Amén. Y que sabes que si tú estás escuchando la palabra, esta palabra tiene que activar tu fe. Y a lo mejor hoy veniste con un dolor, una enfermedad. Y de eso se trata, hermanos, de que vengas a este lugar y en este tiempo, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios y crees que el poder de Dios está aquí para sanar, tú puedes salir sano de este lugar. Estás en el lugar correcto. Estás con el Dios perfecto, al único, al Dios verdadero. Entonces dice la palabra, fíjate, lo bajaron. En el 19 dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, es decir, con su cama, poniéndole en medio delante de Jesús. El 20 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Si tú siguieras leyendo este pasaje, te vas a dar cuenta que ahí a Jesús lo cuestionan. Pero yo quise saltarme hasta el 25 por lo que dice Jesús. En el 25 dice, cuando el 20 le dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El 25 dice: al instante, levantándose él,
dice, en presencia de ellos, y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Amén. Ve lo que nos está enseñando la palabra. Jesús o Dios puede ver cuando alguien se acerca con fe. Y la fe activa el poder de Dios. Y entonces la gente es tocada por el poder de Dios cuando se acerca a Él con fe. ¿Tenían fe estos hombres? Dice la palabra, lo llevaron al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su catre, su cama en que estaba acostado, y se fue a su casa. Y mientras iba a su casa, él iba glorificando el nombre de Dios. Padre, gloria sea tu nombre, porque hoy pude recuperar mi sanidad. O no dice la palabra cuánto tiempo llevaba enfermo, pero la palabra dice que era un hombre paralítico. Glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Lo que tenemos que aprender hoy, o lo que Dios quiere que aprendamos, es que Dios puede ver la fe. Y sabes que una de las cosas en el área donde el enemigo ataca a su iglesia, o la iglesia de Jesús, a donde ataca a los cristianos, es precisamente en la fe. Nosotros confundimos la fe con las buenas obras a veces. Pensamos que haciendo buenas obras nosotros merecemos algo de Dios. Y sabes que no es por nuestras obras, sino es por fe. Amén. Solamente a través de la fe. Ahora, dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? Vio la fe de los amigos, pero también la fe del enfermo. No sé si tú has escuchado o te has encontrado con una persona donde dice: déjame aquí en mi cama. Oye, pero queremos llevarte, te vemos grave, te vamos a llevar al médico. Pero yo digo que déjeme aquí. Es decir, una persona no está cooperando. Tú puedes tener la mejor disposición de ayudarle, pero esta persona no está cooperando. Este hombre estaba de acuerdo con sus amigos. Hagan lo que sea necesario. Jesús vio la fe de ellos, pero fíjate lo que vamos a aprender hoy. La fe siempre va acompañada de una acción. Algo, la fe es creer, pero también yo tengo que hacer algo. Amén. Eso se llama una acción correspondiente. ¿Cuál es la acción correspondiente que hicieron estos amigos? Creyeron en la palabra. Amén. Se pusieron de acuerdo. Pero la acción correspondiente es que hablaron con el enfermo que estaba en casa. Oye, te vamos a llevar. En este lugar está Jesús, está enseñando la palabra. ¿Nos permites llevarte? El paralítico ha de haber dicho: sí, lléveme. Una acción correspondiente permitió que los amigos lo sacaran de su casa, que lo llevaran con todo y, yo diría, una camilla. Tal vez lo llevaron así. No dice a qué distancia estaba, pero lo cierto es que él permitió, se pusieron de acuerdo y lo llevaron. La acción correspondiente es llegar y ver que no había manera de meterlo, pero preguntaron: ¿estás dispuesto? Te subimos por allá. Es como, imagínate, aquí está cerrado todo. Dicen: vamos a hacer un hoyo desde allá arriba. Hay que romper una losa, segunda losa, tercera losa, para que puedas llegar adentro. Porque ya vimos, ya tocamos, no nos abren. Pero sabes, eso se llama una acción correspondiente, amados hermanos. Entonces no, ¿sabes qué? Dios, sáname, aquí estoy. Tienes que hacer algo. Si tienes fe, tú vas a hacer algo.
Y ahorita vamos a ver qué cosas puedes hacer. Vamos viendo aquí este amigo. La fe siempre va acompañada de una acción correspondiente. Ya lo estamos aprendiendo aquí. Otra historia, amados hermanos, está en el libro de Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 34. Aquí nos habla de la historia de la mujer que había sufrido por 12 años de flujo de sangre. Marcos 5. Marcos 5, del 25 al 34. Amén. Pues aquí estamos, vamos a ver la historia de esta mujer, para que veas que siempre la fe va acompañada de una acción correspondiente. Y dice la palabra de esta manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. ¿Es poco tiempo o mucho tiempo? 12 años. 12 años desangrándose. Tremendo cuando una persona pierde sangre, cualquier persona. La debilidad viene inmediatamente. Puedes ver a la gente así como amarilla, sin fuerzas. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 12 años enferma, visitando a diferentes médicos. ¿Sabes que hay gente que dice: yo tengo fe en este médico, en este otro, en este otro, en este otro? Pero aquí está diciendo la palabra que había visitado a muchos médicos. ¿Qué entendemos por la palabra muchos? Pueden ser 10, pueden ser 20 médicos, 50. Dice la palabra: ya había visitado muchos médicos y había gastado ya todos sus ahorros. A lo mejor había vendido su casa, sus bienes, y nada le había aprovechado. Y entonces dice el 27. Bueno, terminamos, nos dice: y antes le iba peor, o sea, estaba peor. El 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pon mucha atención en el versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Estando otra vez también en su lecho, en su cama, una mujer débil, una mujer, amado hermano, también con una mentalidad de decir: ya, ¿qué más puedo vender? Ya no tengo nada. Ya se acabaron mis ahorros, ya mis bienes ya los acabé. ¿Qué más? Pero escucha la palabra y viene, ella empieza a pensar: voy a ir, y si logro tocar su manto, seguro que voy a ser sana. Y ahí vemos dos cosas en este pasaje. Otra vez, una acción correspondiente. La mujer se levanta, en su debilidad se levanta, y tampoco dice a qué distancia estaba Jesús. Se levanta con toda esa debilidad que se cargaba de 12 años.
Es algo muy, muy terrible esto. 12 años, sin fuerzas. Pero sabes que la fe la activa, se levanta de su cama y empieza a caminar hacia donde está Jesús. Y aprendemos otra cosa aquí. Una es que otra vez se levanta, una acción correspondiente, pero también la declaración, es decir, la palabra también tiene una voz, la fe también tiene una voz. Y ella empieza a declarar, se levanta de su cama con todo y debilidad, y a lo mejor iba caminando ahí temblando, pero ella no paraba de decir: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Caminó una cuadra: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y llegó y vio la multitud y siguió declarando: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y sabes qué, y abrirse espacio para caminar entre la multitud de gente y llegar a Jesús y tocar su manto, no fue nada sencillo. Dos cosas aquí aprendemos: una acción correspondiente y la declaración, la palabra que ella empezó a declarar, hermanos. Si toco el borde de su manto, seré sana. ¿Sabes que es importante entender esto? Lo que habla nuestra boca, eso podemos recibir. ¿Qué tan importante es hablar cosas correctas que van de acuerdo a la palabra? Te digo una cosa, que yo he visto el cumplimiento de esta palabra. Estaba un hermanito con nosotros, ya no está aquí, y ahorita te voy a decir por qué no está aquí. Algunos van a recordar a Gustavo. Él andaba en silla de ruedas. Ahí le dieron un balazo, y por ese balazo él perdió la sensibilidad y quedó paralítico en silla de ruedas. Y por esa causa a él le salieron por la silla de ruedas. Era un hombre que, a pesar de que estaba en silla de ruedas, era muy trabajador y sostenía a su familia y pagaba su renta, y trabajando, vendiendo dulces en los semáforos, y lo veías movidísimo y siempre bien alegre. Nunca lo vimos triste y quejándose de su estado de salud. Pero una ocasión él estuvo, por andar así todo el día, le salieron unas llagas y se le empezaron a infectar. Lo internaron y él estuvo en el Hospital General, ¿cómo le llaman? Que está ahí por Calzada Ignacio Zaragoza. Pude verlo con mis propios ojos. Los huesos de aquí se le veían. Y si le movías la pierna, veías los huesos cómo se hacían así. Y sabes que hubo un momento en que los médicos le dijeron, mandaron a traer a su mamá y le dijeron que se despidiera de él porque él iba a morir en días. Y se le sembró la palabra. Y ¿sabes qué? Le dijimos: ¿sabes? Dios quiere darte lo que tú quieras. ¿Quieres ser sanado? Solamente tienes que hacer esto. Y se le habló de esta palabra. Y ¿sabes qué? Le daban así como 8 o 15 días de vida. El asunto es que no se murió. Las heridas le empezaron a sanar y se recuperó. Y él salió del hospital. Y pasó el tiempo, volvió a enfermarse de lo mismo, porque era un tipo que le gustaba mucho trabajar. Y la última visita que yo le hice, él dijo: ¿sabes qué, pastor? Ya le dije a Dios que me recoja. Entonces yo me voy a ir con él. Ya no quiero ser más carga para mi esposa. Entonces yo me voy a ir con él. Y se fue con él.
Pero esto que les estoy hablando lo hemos visto en diferentes casos, no solamente en él. Que la palabra, cuando un cristiano comprende o acepta la palabra y empieza a hablar, a declarar cosas positivas de acuerdo a la palabra, entonces eso va a recibir. Recuerda lo que dice en Juan 6:63. Dijo el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Él nos ha hablado están aquí en la Biblia. Son espíritu y son vida. Juan 6:63, se los dije así. Entonces, fíjate, la palabra es espíritu y la palabra es vida. La vida es salud. Leímos el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa es la declaración de la mujer. Acuérdate, la acción correspondiente es levantarse. Ella se levantó y caminó hacia el lugar a donde estaba Jesús. Pero no solamente eso, sino que ella iba hablando, declarando: si toco su manto, seré sana. Te voy a decir una cosa. Hace años, cuando andábamos hablando la palabra allá en la sierra, y me dijeron: oye, tienes que ir a orar por una señora tal, estaba enferma. Y yo llegué a la casa de esa mujer, y cuando estaba ahí, viéndola que estaba sentada, Dios me dijo lo siguiente: ora por ella, pero no va a sanar. Y Dios me dijo: ora por ella. ¿Por qué, Señor? Dios no me dijo nada. Solo me dijo: ora por ella, pero ella no va a sanar. Oré por ella. Me fui. Al otro día, caminando por esa zona, cerca de su casa, encontré otra persona y me dijo: oye, qué mala onda es esa señora. Ella te mandó a traer para probar si de veras tenías fe, tenías poder para sanarla. ¿Y sabes qué? Dice que nada de eso. Fue cuando Dios me dijo: por eso te dije que oraras por ella, pero ella no iba a sanar. ¿Por qué? Porque ella estaba probando. Ella realmente no estaba actuando en fe. Estaba probando al hombre y a Dios posiblemente. Eso no es fe. Seguimos leyendo. Aquí dice el 28, leímos el 28, el 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó, porque iba declarando palabras positivas esta mujer. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios sana. Dios es poderoso. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En este ejemplo, amados hermanos, aprendemos: Jesús ve, o Dios ve la fe.
Y la fe va acompañada de una acción correspondiente, pero también de una declaración de fe. Esto lo digo porque a lo mejor tú estás pasando alguna situación difícil. Te han dicho los médicos, oye, esta es una enfermedad incurable. Pero hoy lo que tú estás aprendiendo es para que tú lo pongas en práctica. Una acción correspondiente. ¿Cuál pudiera ser una acción correspondiente que tú puedes llevar a cabo? El testimonio de un hombre dice que estaba acostado en cama, acostado enfermo, desahuciado, y él creyó. Empezó a decir, creo que Dios me ha sanado. Y él estaba ahí orando. Creo que Dios es mi sanador. Creo que Dios ya es mi sanador. Dios ya me sanó. Y seguía acostado. Y hasta que vino el Espíritu Santo y le dijo, ¿es verdad que tú estás creyendo que ya te sané? Sí, yo creo que tú ya me sanaste. Entonces, ¿por qué sigues acostado como un enfermo? Levántate. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús les decía, levántate y anda? Al paralítico que estaba ahí en la entrada del templo La Hermosa, llega Pedro y Juan, y ahí está el paralítico esperando una limosna, y Pedro y Juan le dice, se hacen así, dice, no traemos ni para un chicle, ¿qué le damos? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Y se levanta. No estaba diciendo, no, pero mira, es que no estás viendo mis pies que están doblados, estaba paralítico. No, él escuchó, se levantó. La acción correspondiente. Obedecer la palabra. Una acción correspondiente es que si tú le crees a Dios, empieces a pensar y a caminar como sano. Y empiezas a hablar, Señor, tú eres poderoso para restaurar mi hígado, para restaurar mi páncreas, para restaurar lo que haya sido afectado. Pero estás cooperando con esa acción correspondiente y estás hablando la palabra de Dios. Nosotros lo hemos vivido, hermano. Como familia sabemos lo que te estamos hablando. No es ocurrencia. Hemos disfrutado de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la sanidad de Dios en nuestras vidas. Lo hemos visto. Ahora, fíjate, una acción correspondiente que tú puedes hacer es levántate y ora y declara la palabra en fe. Por tus llagas yo he sido sanado. Por las llagas de Jesús yo soy curado. Y estás caminando y estás declarando la palabra. ¿Sabes que en la Biblia nos enseña que en nuestra boca está el poder y está el poder para vida o para muerte? En el libro de Santiago dice que nuestra lengua es un fuego, un mundo de maldad, y está puesta en nuestro cuerpo y contamina todo nuestro cuerpo. Así es que si tú declaras cosas negativas, ¿qué crees que está pasando? Tú solito te estás afectando. Pero cuando entiendes la palabra, te aseguro que vas a dejar de hablar cosas negativas. Y vas a empezar a declarar la palabra de Dios. En tu boca hay un poder que Dios ha puesto en ti. ¿Dónde lo vemos? Está en Marcos 11:23.
Quiero que lo vean. Así es que no, te han declarado así como, oye, eso es difícil que sane. Problemas en los pulmones. Problemas no sé, dolor de huesos, de articulaciones. Yo conocí un hermano que él cuando llegó a Cristo iba con el hígado deshecho porque era alcohólico. Cuando él llegó a la presencia de Dios, es decir, a la iglesia, Dios le restauró su hígado. Llevará 30 años yo creo que un poco más, conociendo la palabra. Y el hígado sigue bien. ¿Qué dice la palabra? Marcos 11, 23 al 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera. Cuando pensamos a esto, la palabra, hace tiempo escuchaba hablar a algunos hermanos, no, este hombre es un hombre de fe. Dios lo usa poderosamente porque es un hombre de fe. Pero la palabra nos está enseñando que todos los cristianos debemos de ser de fe. Amén. Que no queda excluido ninguno. Todos debemos de estar caminando por fe. Amén. Y si tanto dice la palabra, bueno, hay algunos dicen son rangos, son ministerios, hay apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué más? Pastores, maestros. Y algunos pensamos que ellos deben de tener una gran fe, porque tienen un nombramiento así alto. Pero la palabra nos está diciendo que cualquiera. El que se convirtió ayer, el que lleva 5 años, el que lleva 20 años en Cristo. Ahora ve lo que dice aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, La otra parte dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué fue lo que dijo la mujer del flujo de sangre? Ahí está. Si ella lo declaró con la boca, lo estaba creyendo en el corazón. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Porque llegó, tocó y recibió. ¿Sí o no? Entonces, fíjate. Sigue diciendo la palabra. Si creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a declarar? Ponte el dedo ahí, ¿ya no oye bien? En el nombre de Jesús se abre este oído. En el nombre de Jesús, mis pulmones recuperan la sanidad. Cuando yo tenía 18 años, estaba mal de mis pulmones, fumaba mucho. Y varias veces me caí en la calle. Le hacía y azotaba sin meter manos. Y fui a ver una doctora y me dijo, ¿quieres vivir? Deja de fumar. Tenía yo como 18 años. Pues no dejé. Hasta que conocí de Jesús, Él me liberó de eso. Y cuando me operaron del tendón de aquí,
me hicieron un examen de pulmones, te ponen una manguerota así, conectado a una computadora, y le soplaba todo lo que tenía, y ahí marcaba. Y luego me sacaron radiografías, se llaman, de los pulmones, y me dice el doctor: estás muy bien de tus pulmones, podemos operarte sin problema. Dios nos restaura. Hoy ya puedo correr sin problemas, ya no tengo problemas de respirar. Están sanos mis pulmones. Amén, gloria a Dios.